episodio de The Islander Podcast. En el tema de hoy estaremos hablando de Navidad en el barrio. Ya ustedes saben ya, Navidad Cosas en el barrio. que hacemos en el barrio, comida que comemos, actividades y todo lo que se relacione con Navidades en República Dominicana y En Cuba. Bueno, así que vamos a empezar de una vez con comida. Comida. ¿Qué se come en Cuba en Navidad? Bueno, antes que todo quiero aclarar que en Cuba las Navidades no son cosas que se celebren muy fuertemente y la Navidad para nosotros es, mejor dicho, nosotros consideramos Navidad el 24 de diciembre Bueno. solamente. Nosotros el 24 es como que la fecha donde todo el mundo se reúne, la familia, se hace una cena bien grande y se podría considerar Navidad. Eso se podría considerar Navidad. Sí, o sea, Navidad encierra el concepto de familia, así familia, que exacto. tiene sentido. Y entonces eso, pues nosotros nos reunimos el 24 de diciembre, toda la familia, quizás amistades y tal. Y entonces se hace lo que sería el plato típico de Cuba, que es carne de cerdo asada, o sea, asada en puya, tú sabes cómo es eso, en Dominicana seguro se hace igual. Arroz blanco con frijoles, a veces sin frijoles, depende. Yuca con mojo. ¿Mojo qué mojo? Em, Especifica el mojo, no sé qué mojo. Mojo es una salsa que se hace, es como un aliño, ¿sabes lo que es aliño, Tampoco no? tengo una línea. A ver, ¿cómo te lo explico? A ver, tú coges una salsa de diferentes, una salsa no, tú coges vinagre Vinagre. y le echas diferentes especias, o sea, ajo, cebolla, qué sé yo, ají también y esas cosas. Como un pico de gallo, una y se salsa así. algo así, ¿entiendes? Bueno, y ya. eso se deja añejar y entonces te lo tomas al tiempo. O sea, lo utilizas para la comida al tiempo. Bueno. Lo sabes rico, es agridulce así. Bueno, sabroso. nosotros en Navidad, específicamente el 24, hablando de comida, se hace lo mismo que el plato típico, el puerco asado, el cerdo asado, como lo entienden, moro, que es el arroz con grill para ustedes, que es arroz con guandules, Sí. lentejas, como lo quieran coger, y se hacen patelitos, empanadas, fruta, manzana, uva, poquitas, pero se hace. Manzana. Ah, manzana sí, eso lo venden también allá Lo venden. en los tiempos de Entonces Navidad. se hace eso de bebida. La mamá Juana la tenemos aquí, si tú la puedes pasar. Así, la mamá Juana aquí. La mamá ¿Cuál es Juana. cuál es la cámara? Esta es mi cámara. La tenemos Mamá Juana, aquí. ¿saben? Mamá Juana. Vamos a dar un traguito. Sí, dale, dale. Vale. Mamá Juana, ponche de huevo. Ponche de huevo. ¿Qué es el ponche de El huevo? ponche es como un ponche, tú sabes lo que es un ponche, ¿no? En verdad no. Bueno, no sé cómo explicarte. Un ponche, lo que se utiliza es, bueno, yo nunca lo he hecho, pero creo que se utiliza huevo, no sé qué más cosa, vainilla. Ujú. Y un Pero símbolo- ponche es un trago. es un trago. Ok. Entonces, se ponche, mamá Juana, ron, cerveza, todo. Y la comida es lo que predomina el cerdo. El cerdo, sí, es que el cerdo para nosotros no es Yo haram. casi nunca tuve cerdo asado allá en la calle que no sea en Navidad. Casi nunca. Se ve cerdo asado en la calle, vendedores Ajá, de cerdo, sí. siempre en Navidad. Ok. Igual que la manzana y la uva. En esa época que hay manzana y uva. En la otra época no sé qué hacen la manzana y la uva. Exactamente, se desaparecen, loco. Allá, al contrario, allá en Cuba sí tenemos lo de los vendedores de cerdo en la calle, porque es típico allá en Cuba comer pan con cerdo. Pan con cerdo. Pan con cerdo. O sea, el cerdo lo hacen Ujú. y lo cortan en fajas, las fajas así, o sea, los trocitos así. Y eso lo echan adentro al pan, le echan ese mojo que te dije, loco, eso es, eso es especial. Eso es especial. Allá, a ver, tú puedes encontrar cerdo, Ujú. probablemente en el año, pero es poco probable. Ahora, en Navidad, en diciembre, Sobran los cerdos. sobre el cerdo. Pero, o sea, ustedes normalmente allá no suelen comer tanto cerdo Se come, pero- durante el año. No, se comen, obviamente se comen, pero quizás no asado. Ok. Más bien, o sea, en cazuela o Ajá, cosas exacto, así. guisado, no sé qué, así, etcétera. Ok, Pero no puede- asado en Navidad. Ok. O Y sea, yo- ahí en Cuba es bastante normal comer cerdo durante Yo todo me el acuerdo año. nosotros, teníamos una pequeña tradición, no sé si era tradición, pero los 24 de diciembre nosotros íbamos a casa de mi abuelo, todos, la familia entera, mi mamá, mi papá, mi primo, mi tío, mi tía, etcétera. Ujú. Y yo siempre me iba 2 o 3 días antes, o sea, yo me iba el 24, yo me iba el 21, el 20. Y nosotros íbamos, yo y mi primo íbamos con mi abuelo a buscar el cerdo. Vivo, lo buscan No, vivo. o sea, primero, antes de, como una semana de, Sí. lo elegíamos vivo, y el 24 íbamos a buscar asado. Ah, ya asado ya. No tenían que hacer ese trabajo ustedes. No, nosotros elegíamos Wow, el puerco, loco. queremos ese, ellos lo hacen y nosotros lo llevamos. Qué chévere eso, qué chévere, loco, de verdad que sí. Pero sí,
Pero aparte de eso, o sea, según yo recuerdo, no hay muchas otras comidas, otras Bueno, cosas que nosotros se también coman. tenemos pastel en hoja, que traducido se le diría al español genérico, Ujú. serían tamales. Eso también, nosotros lo tenemos también de maíz. Nosotros Lo de comemos nosotros. maíz y de tubérculo, ya sea yuca, plátano, etcétera. Ok. Pero nosotros hicimos pastel en hoja. Pastel en hoja. Porque Sí, pues, sí, se envuelve en una hoja se de vuelve plátano, una hoja ¿no? de plátano. Claro, sí. Eso. Cambiando un poquito el tema, yo sé que estamos en Navidad, pero vamos a pasarnos a 7 días después. Días Espérate, Reyes. Espérate, calculé Seis, mal. seis. Calculé mal, espérate, 31 menos 24. Cojones, a ver. Son 7. 7. 7. No, son seis. No, son 7. Bueno, pero ¿qué tú quieres decir con el 7? O sea, esos 7 días después, el 31, que suelen hacer allá en Dominicana. El 31. O sea, fin de año. El 31, o sea, todo el mundo. Bueno, antes de llegar al 31, te voy a hablar del 25. Ok. Después del 24, la noche del 24, se recalienta la comida del 25. Del 24. El 25 se recalienta la comida del La comida 24. 24, ajá. Entonces, el 25, todo el mundo allá se pone una ropa nueva. Y sale a estrenar. El 24 también, pero el 25, el día de estrenar. De estrenar ropa nueva. Estrenar ropa nueva. Todo el mundo sale con su ropa, a muchos se le quedan los sellitos para que vean que es nueva. Se dejan hasta la etiqueta Dejan la seguro con etiqueta, el campo. precio de todo. Es el 25. Ok. El 25 es a beber, fiesta, party, comida recalentada. Duro, Eso. duro. El 31 puede ser que se reúna la familia, En casa también. en casa también, pero no es tan probable. Ujú. Se unen, pero quizá alguien se queda porque el 24 ya lo hicieron. Ok. Entonces el 31, obviamente todo el mundo se queda hasta la medianoche. Entonces luego se quedan tomando traguito, comiendo una comida bien buena también, que puede ser cerdo, pollo, lo que sea. Y eso, se quedan esperando en familia hasta que suene el cañonazo. Ya le hicimos el Cañazo del cañonazo. 31, sí. Ajá, ¡pam! Suena, todo el mundo va a contar. O Claro. se quedan de par. O se quedan de parte. Sí, allá en Cuba, nosotros hacemos lo mismo, se reúnen en familia o se sale a comer a algún restaurante en familia, obviamente, todos se hacen familia. Pero por lo general lo que es celebrar y tal, si se hace en familia, porque no suelen hacer muchas fiestas en esos días, son días más bien tranquilos. Y nosotros no tenemos cañonazo, o sea, donde yo vivo no tenemos cañonazo, pero lo que hacen es tirar fuegos artificiales, que la gente los espera No, también. yo creo que tú me malinterpretaste. Lo que yo te quiero decir con cañonazo es todo lo que suene un boom. Ah, ok. Todos los juegos artificiales, todo eso, el cañonazo. ¡Pam! Sonó el cañonazo, todo el mundo sale. Ok, Feliz año nuevo, vecino. Todo el mundo sale, es el cañonazo. ok, ya entiendo ya. No importa lo que suene, ¡pam! Es un cañonazo. Ok, o sea, es al sonido a lo que usted, a lo Al que tú te sonido que le refieres. decimos en cañonazo. O sea, obviamente hay juegos artificiales, todo eso. Duro. Pero el boom que nosotros le decimos en cañonazo. Duro. Cuando suena, cuando tú escuchas que suena, ¡pam! Te están tirando. Entonces, cambiando de tema, ahora vamos a bebidas. Porque hablamos de comida, vamos a bebidas. Sí, están en el mismo Están en el mismo ámbito, renglón, sí. sí. Bueno, la bebida, te he dicho, la mamá Juana, Mamá Juana. el ponche. Explica un momentico para las personas internacionales que nos Vamos, ven qué vamos. es la Mamá Juana. Promoción a Mamá Juana. La mamá Juana Ahí está. son... Mira tu cámara, mira tu cámara. La mamá Juana, yo diría que son, bueno, no diría, son un grupo de palos, no sé específicamente de qué, Madera. maderas, Diferentes palos, tipos de madera. no sé si son diferentes o son del mismo tipo, específicamente no sé cuál es, lo que sé es que es una que absorbe. Entonces al absorber se le echa ron, primero se destila con agua caliente, Ok. con alcohol barato, se destila, se limpia, se bota y después se le echa el alcohol que se vaya a consumir. Entonces, lo que contiene, depende de lo que tú le quieras echar, tu mamá Juana, tú lo haces como tú quieras. Ujú. Se le echa ron, vino, un poco de miel para que sepa dulce. De miel. En este caso no le echamos, pero no teníamos. Ok. Pero se le echa ron, vino, miel, todo lo que tú quieras echarle. Todo. Y se deja añejar Y ahí. se añeja ¿Y todo. qué tiempo tiene esa Mamá Juana ya? Esta yo considero que tiene 3, 4 años. 3 o 4 años. Pero mi abuelo tiene una, supongo que está en la casa de mi abuelo todavía, que tiene que tener más años que yo. Wow. Y eso no se, por lo general no, la madera se preserva para siempre, Se ¿no? preserva porque el alcohol, o sea, que preserva las cosas. Además, Sí. la madera es ese tipo específico de madera para eso. Claro. Entonces, eso es lo que la hace pura. También la gente le llama Viagra. Viagra la Mamá Juana. Porque Pero Viagra. se dice que eso te activa Oh, y ya tú sabes. vamos a tener que probar la Mamá. Dale. No, jodera. Entonces, no, pero chévere. Y eso o sea, ese es el trago
No que se típicos de puede ser que Dominicana. se ve en cualquier temporada, pero en Navidad se usa mucho la mamoana Sí. y el ponche. El ponche que no se te olvide. Ok. Lamentablemente aquí no tenemos ponche, pero Lo el lo ponche. hacemos quizá para un Sí, próximo podcast, sí. o una foto, o se pone en el podcast. Una ya. foto. Pero el ponche, eso, ponche, yo me acuerdo que yo tomaba, lo tomaban hasta los niños, que tiene porque es muy bajo de alcohol. Ujú. Se llama crema de oro, ponche crema de oro. Ok. Habían huevos de oro, que no sé qué. Pero eran buenos los ponches, son una vida dulce, espesa. O sea, yo me imagino el ponche como una crema, así, Exactamente. una onda crema catalana, crema vie, algo así. Un flow crema, cremoso. Ok. Ah, no, pero entonces eso se hace en Cuba, lo que en Cuba se le dice lechita. Porque eso contiene leche también, ¿no? No sé, pero yo nunca lo he hecho. Ok. No, en Cuba yo sé que se hace con leche. Creo que se le echa huevo también. Y obviamente alcohol. Y eso se lo... allá cuando uno empieza a salir a fiestas, que por lo general los muchachos lo empiezan a hacer con 8 o 9 años, esas fiestecitas en casa se les llama descarguita. Descarguita. O sea, porque tú sabes, se descarga entre amigos y eso. Y entonces esa es la bebida que dan los padres, que obviamente porque dicen, no, tiene bajo nivel de alcohol, pero si tú no le echas nada de alcohol, eso sabe a huevo. Obvio, porque... Literal, loco. Luego, Es que... cambiando de tema ya, porque no creo que en la bebida haya algo tan amplio. Porque No, siempre se bebe alcohol. Alcohol, sí. O vino. O vino. Vino. El vino cabe en el alcohol. No, pero me refiero a vino en sí, el vino jugo, solo. Sería como el jugo de uvas. Sí, sí. Bueno, actividades. Actividades. Las actividades son muy importantes. Allá se hacen los aguinaldos. ¿Sabes lo que son? No, la verdad. Se no. reúnen un grupo de personas y van cantando casa en casa. Ok. Se puede decir que recogiendo dinero, Ujú. recolectando para decorar ya sea la calle del barrio. Eso se hace antes de Navidad. Se hace en el mes de diciembre, Ok, completito. ok. Obviamente menos el 24, el 21, el 25. Mm, Los aguinaldos se reúne un grupo de gente, van cantando. Alegre vengo de la montaña, y se van por ahí. Vamos a dejar un trocito de la canción por aquí Sí, en sí. algún momento. Y esa es una de las canciones que cantan. Ok. Entonces tú en un aguinaldo te puedes unir simplemente y van tocando así calle entera hasta que se une el barrio. Como una conga Ajá, por la calle y se entera. une el barrio entero, si quieres. Qué cool, loco, qué cool. Entonces eso es un aguinaldo. Se hace mucho. Se hace mucho también lo que es decorar el barrio. Ujú. Mucho, obviamente, las decoraciones de la casa, que no se pueden quedar. Y bueno, esas son actividades que se hacen mucho. No sé lo que se hace en Cuba. En Cuba, la verdad, obviamente, música, bailar, eso está 100% seguro. Ujú. Hay personas, eso no se hace, en los últimos años no se ha hecho mucho, pero anteriormente se hacía mucho cardosas en el medio de la calle. Ya se hace té. Té en el medio de la calle. Té, con una lata grande. Sí, o sea, con un caldero de eso de grande. Exactamente, en Cuba se hacía lo mismo, pero en cardosa. Se ponían los ladrillos en la calle, la madera y se hacían en medio de la calle. Un fogón ahí. Exactamente. Y esas cosas, sí, pero se hacen obviamente actividades culturales por todos lados. Hacen presentaciones, No, eso hacen, es obvio, o sea, como ¿cómo que- se llama? Un pequeño mercado navideño, por así decirlo. Y cosas así, pero No, es yo me acuerdo tranquilo, que en verdad. en la En Cuba es escuela, tranquilo. día antes cuando yo estudiaba allá, día antes de salir de vacaciones navideñas, se hacían actividades en la escuela, Ujú. ya sea con cosas típicas navideñas, o sea, una obra navideña, un teatro navideño, que, Sí. que no sé qué, un baile navideño. Ella se baila merengue en Navidad. La música navideña es el merengue. Qué rico, loco. El merengue. Y el merengue es súper fácil porque es bueno, te gusta, lo sientes y es fácil de bailar. Claro. O sea, no sé, yo no sé bailar merengue, pero... Hace súper fácil. Pero eso, el merengue y la música navideña. Obviamente Ok. muchísima más. Pero el merengue es la que Es la que más predomina, sí. en Navidad. Ok. Porque hay muchos exponentes que se dedicaron a eso, a hacer merengue navideño, Ujú. con letra navideña. Entonces el merengue que predomina. Podemos mencionar la canción de este año porque yo tengo entendido y lo he visto en varias redes sociales que en Dominicana siempre se hacen todos los años como que canciones especiales para Navidad O o sea, algo así, ¿no? Mira, ellos hay una emisora que Ajá. la canción se llama Navidad Kiss. Navidad Kids. Es una canción urbana con tonos navideños. Hay otra que es a la zarandela, y hay también muchos artistas urbanos. Duro. Pero Navidad Kiss es la de que yo tengo pequeño, que hay muchos artistas cantando. Ok. ¿Y se hacen en el género dembow Urbano. que es de ustedes o en el género merengue que también es de ustedes? No, yo considero que se hace en el género que esté predominando en el momento. Que esté... Ok. Que esté bueno en el momento. Sí, Ok. sí, y se utilizan las frases que están buenas en el momento.
Por ejemplo, yo me acuerdo que el 2020 Ujú. estaba la frase pámpara. Ok, ¿qué puedes explicar para el público lo que significa Pámpara, pámpara? no sé cómo explicarla, aunque yo sea dominicano, no sé cómo explicarla. Porque pámpara puede ser cualquier cosa. Es como vaina también puede ser cualquier cosa. Y esa pámpara, y ese cojín, y ese pámpara, y esa pámpara que tú tienes, y esa actitud que tú tienes. Ok. Entonces la pámpara se utilizó para, yo recuerdo que para esa canción del 2020, y decía como que la pámpara navideña, no sé, algo así. Entonces se usan el ritmo que está en el momento, la frase del momento Ujú. y lo altita del momento. Duro, muy duro. Y bueno, eso, pero se hace todos los años. Y siempre en género urbano, porque es altito urbano. Claro. También yo vi, no me acuerdo de qué año fue, que hicieron un merengue, Ujú. pero con los artistas urbanos, quedó muy bueno. No sé si este año no sé, lo harán, creo Bueno, que sí. yo este año he estado viendo, me apareció los otros días en recomendación en YouTube, como seguro aparece en nuestro podcast, ustedes saben. Ojalá. Mírenlo. Sí, mírenlo. Me apareció una recomendación creo que se llama Navidad en Candela o algo así. La canción de este año no se la escuché. Y es con los artistas del momento, o sea, Yomel el Meloso Ujú. y Ángel Dior y esa gente. No voy a seguir dándole promoción porque... No sé mucho de ese, No. pero sí sé, obviamente. Sí, Pero- pero sonaba bien, sonaba bien. Hacen varias, hacen 2 o 3 mínimos, con muchos artistas. Lo bueno que me gusta es que los artistas se unen, Ujú, como se une el pueblo, como se une el barrio. claro, Porque en Navidad todo el mundo se une, aunque sea de mala manera, se une. Por ejemplo, la vecina que no se llevan bien, se, se unen, no se unen, pero hacen competencia, ya sea con la decoración. ok, Y están pensando una en la otra por la Claro. época de Navidad. claro, Entonces eso es lo bueno de Navidad, que todo el mundo se une. Tú te unes con tu amigo, ay, vamos para mi casa a cenar. Que no sé, que todo el mundo recibe un plato de comida esa noche. No importa, y entonces Muy puede ser un duro. vagabundo. Todo el mundo recibe un plato de comida de donde sea. muy duro. Tú puedes ir a cualquier lugar, a cualquier casa y no te van a negar un plato de comida. Y no solo en Navidad, en cualquier En momento. cualquier época del año, En cualquier sí, época. Pero en Navidad, esa noche, tú puedes comer donde tú seas. Nadie te va a negar nada. muy duro. Eso es lo bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con, ¿cuál es el próximo tema? El próximo tema serían familias y amigos. Así Ya- que volvemos pronto. Ya ustedes saben. Bueno, sí, mi gente, y tras esta pequeña pausa comercial vamos a seguir hablando. Próximo tema, Navidad entre familias y amigos. Amigos. Bueno, voy a empezar con la familia. ¿Mm? Como dijimos hace rato en el tema de la comida, que se reúne la familia, los primos. Todo el mundo tiene su primo favorito, vamos a estar claros. Sí. Con lo que uno, ¡ey! Que hasta que él no llega, tú estás aburrido. Cuando él llega, que vamos a jugar, vamos Es a así, jugar es un así. trago". Todo el mundo tiene un primo favorito. Los primos son esencial para la Navidad. Si tú no tienes un primo, tu primo favorito, revísate que tú estás mal. Consejos de Oviles, síguelo para más. No, dite, no, si quieres saludarlo aquí en cámara, saluda a tu primo favorito de Navidad. No voy a decir mi primo favorito porque los otros van a poner celosos. No No importa. andamos en esa, no vamos a un problema. Ahí lo vio todos. I love, I love you todo. No hay primo favorito. Hay favorito. Hay favor, tú sabes muy bien que hay favorito. Ellos saben cuáles son los favoritos. O la favorita. ¿Cuál es mi cámara? Esa es la Esta mía. es mi cámara. Prima favorita de Oliver, ya tú sabes, tú eres la favorita, no se lo diga a los otros primos que lo vas a meter en problemas. Esta es la tuya, esta es la tuya, esta es la tuya. Obvio. Entonces, dale Entonces, tú. bueno, sí. No, eso- en serio, dame un break. Ok, dale, dale. Los primos, en mi familia, gracias a Dios que no había, o sí había, pues un tío lo que decía, sobrino, ¿y la novia? No. ¿Y la novia? Siempre hay un tío que hace ¿Y la eso. novia? ¿Qué hijo? El hijo mío, qué sé yo, 5 mujeres. Sí, no, y si tú vas con una amiguita, esa es tu novia. Es tu novia. Aunque no lo sea, esa es tu Obvio que novia. no, obvio que no. Sí, y entonces sí, luego sí, uno se reúne en familia, los primos y tal. Yo soy mi primo favorito siempre. ¿Digo el nombre o no digo el nombre? Si tú tienes muchos primos, te recomiendo que no lo digas. O dilo ya, porque total. I don't give a fuck. No give a fuck. Tito, tú sabes, primo favorito, loco. Tú sabes, no voy a decir tu nombre real, porque nosotros en la familia tú sabes que te decimos como Tito, así que ya tú sabes. Bueno, entonces eso, nosotros nos reuníamos y eso era así. Casi siempre, había muchas veces que nos reuníamos a casa de mis primos y eso, Ujú. esa casa de mi tío. Y yo llegaba
Y al principio la fiesta estaba aburrida. Cuando mi primo y yo nos sentábamos juntos uno al lado del otro, ahí es que se formaba la fiesta de verdad. Yo me acuerdo que cuando yo vine aquí a Alemania, yo estaba joven. Y obviamente ya estaba más joven todavía. Entonces, eso de formar la fiesta no estaba. Ya porque... Hay agua aquí. Allá. Ok. O sea, en la familia, porque uno tenía pena, Ujú. obviamente, de parar esa bailar o lo que sea. Pero yo me acuerdo que tú te aburrías hasta que llegaban los primos, tú te estabas con tus primos, empezaban a jugar, vamos allí, vamos a la cancha. Jugar dominó y esa A jugar historia dominó, también, ¿no? exactamente, dominó, carta, etcétera, todo lo que se juegue. Vamos a salir a caminar, vamos a dar una vuelta. Y ahí uno se entretenía. Duro, sí. No, los primos son un factor fundamental Ay, en la qué fiesta, obvio. loco. En las fiestas familiares, los primos. los Pues los hermanos, yo personalmente no tengo hermanos, Es que así yo que tengo no dos sé. hermanas. Mm, Y es como que mi hermana también tiene sus primas. claro. Entonces, obviamente. Sus primas favoritas. Supongo. Claro, no, suponer no es así. Nunca sabes. Aquí la ley es pareja para todo el mundo, aquí no hay divareo de eso, como dicen ustedes. No, pero sí, eso es la ley igual. A ver, yo personalmente no tengo hermanos, pero yo sé que si tuviese hermanos, los hermanos, o sea, mi hermana, no sé, se iría para allá con sus primos, sus primas, y yo obviamente con los míos aquí, porque Es que son los mismos, es son los es mismos, lo mismo todo. pero cada cual tiene su Y favorito. hay un momento que se reúnen todos, los primos, y hacen algo loco. Algo loco, o empiezan a soltar los chismes malos de los otros, porque tú sabes que entre primos se comparten las cosas. O se pelean. Por ejemplo, yo me acuerdo un tiempo que decían que mi papá era el mejor tío. Mm, Y yo decía, no, porque es mi papá. Pero Sí. dice, no, que es el mejor tío. Pero entonces para mí el mejor tío, no lo voy a decir tampoco. Pero... Oliver hoy no se quiere meter en No hay problemas. problema, no es chisme, no va a entrar. Pero eso, que discuten cuál es el mejor tío, el mejor abuelo, siempre hay un favorito por los abuelos. Siempre hay un favorito. Fíjense eso. Siempre hay un favorito en los abuelos. Es de tu Yo cámara. eres de mis abuelos, así que... verdad, esta es mi cámara. Perdón, cámara. Yo siempre fui el favorito de mis abuelos, así que estoy orgulloso de decir que soy el nieto favorito. Yo estoy entre dos, estoy dudando. De uno estoy 100% seguro, de parte de madre. Mm, De parte del padre estoy 70% seguro. Porque el problema era que de parte de padre yo no vivía en la ciudad que él vivía. ok. Entonces no lo veíamos. Pero eso es lo único que me parezco a él. Ya, Físicamente. Eso es más con orgullo, loco. Entonces, Ya tú sabes. Entonces, y esa familia, familia, amigos. amigos, no te puedo hablar mucho de amigos. Porque yo la pasaba con la familia todas las navidades. Pero obviamente hay personas que no la pasaban con su familia. Después de cenar se iban con los amigos. Claro. Yo nunca pude o nunca lo hice. No, yo sí, o sea, en Cuba, yo sí tenía mis dos amigos fuertes, en realidad eran tres, o sea, nosotros éramos un grupo de 4 así, y nosotros siempre, antes de la cena en familia, nos reuníamos nosotros, solamente nosotros, sin mujeres, sin más amistades, éramos nosotros nada más, antes de la cena en familia. Y ahí, tú sabes, nos tomábamos algo, conversábamos, escuchábamos música, y después que se formaba la cena en familia. Y si ese día antes le estábamos pasando muy bien, al fijo era que después de la cena en familia nos íbamos a salir otra vez juntos. Y eso era increíble. Pero casi todas las navidades lo hacíamos así. Creo que recuerdo tal vez un 25 de diciembre que yo pasé con amigos. Ujú. Pero no te puedo hablar bien, yo sé que la pasamos bien, hicimos karaoke, bailamos, cantamos. Carioca, ¿qué es? Karaoke. Karaoke. ¿qué es? Karaoke. No sé qué es. Cantar, loco, karaoke. Ah, karaoke, ok. Nosotros decimos ok. karaoke. No, porque tú sabes, cuando tú me dijiste karaoke, yo entendí karaoke y entonces yo lo que pensé inmediatamente en carioca, que carioca para nosotros es dulcecitos de caramelos de Karaoke. Nosotros de decimos, azúcar. vamos al karaoke, karaoke. Por el karaoke. Ok, Pero lo decimos así ok, allá. ok. Nos decimos eso, cantamos, que no sé qué. Pero eso nosotros lo hicimos aquí una vez, karaoke. ¿Se Sí, acuerdan? sí, claro. No sé, hay un video por ahí, no sé si ponerlo en el podcast, no sé. Nuestra día. reputación se va a joder en Cuando el... hablemos de otros temas. Cuando hablemos de fiesta, Mm. buen tema. Próximo podcast sobre fiesta, pero para año nuevo, o para este año. Ustedes lo piden en los comentarios Las y nosotros fiestas. se lo dejamos. Felices fiestas. Es feliz, Pero que ¿verdad? que lo pida el público en los comentarios. Pidan el siguiente tema. Pidan el siguiente tema o los siguientes Lo temas. siguiente. O de que algo que Y quieran. suscríbanse al canal, que No. estoy viendo toda la gente que ve los videos y no se suscriben. Sí, más del 90%, ¿qué? 90, 97% no están suscritos. No se suscriben, ¿por qué ustedes no se suscriben? Y los siguientes temas le van a gustar bastante, como este. Y tú sabes que yo estaba pensando para podcast algo grande, pero eso en el futuro. El público nos lo tiene que confirmar. Sí. Hay que abrirle un Patreon al podcast. No toca, tranquilo. Un padrón. Un Patreon al podcast. Hay que esperar. Que ahí es que... No, ya te lo dije, el público en el futuro nos lo va a Ahí se van a confirmar. dar temitas. si quieren. Y ahí van a hacer temas... Este es mi cámara, no me adapto. Y ahí se van a armar temas buenos, ustedes saben. Pero bueno,
Eso en un futuro. En un futuro, Esperemos que no muy lejano. no pero muy en un lejano. futuro. Próximo año quizás 2023. Probablemente, final. Sí, finales 2023 o 2024. Sí. Pero bueno, eso. Los amigos, yo nunca tuve ese grupo. O sea, sí tenía un grupo de amigos muy bueno, pero nunca tuvimos. Porque allá es muy familiar la Navidad. Porque allá es un país muy conservador, ya se hagan las tradiciones, Claro. y un país muy cristiano. Muy cristiano. Ajá. Hay muchos cristianos allá en Dominicana. Bastantes. ¿Tú dirías que el mayor por ciento de la población de Dominicana es cristiana? No te puedo decir que son todos cristianos, pero sí te puedo decir que son todos creyentes. Ok. Entonces eso lo conservan porque Navidad, creo que el cumpleaños de Jesús, Yo la verdad no sé mucho no estoy del muy tema. seguro, perdón, corríjame, pero creo que el cumpleaños de Jesús, Ujú. y eso es lo que se celebra, Ok. la cena. Entonces eso, por eso que es familia. Claro, claro, tiene sentido. Es que yo siempre he escuchado, Navidad es una fecha para estar en familia. Igual, Así. tú sabes lo que, cambiando un poquito de tema, saliéndonos un poquitito, pero se puede decir que sería algo santo, la Semana Santa. No sé si ustedes le llaman allá también. Sí, nosotros tenemos Semana Santa. ¿Qué otra cosa para ir a la iglesia? Supuestamente, Eso- pero nadie va a la iglesia. ¿En qué temporada del año es la Semana Santa para ustedes? Porque si Yo creo que mal- abril, ¿no? Te puedo Abril, decir. sí, Más la o menos. tercera semana de abril o algo así. Algo así, no me acuerdo. Sí. Pero eso va a ser otro tema. Semanas Santas. Y religiones también, tenemos que hablar de eso. Religiones se podrían meter las dos al mismo tiempo. Y yo creo Que por el video de hoy, que por el video de hoy, creo que concluimos con este tema. sí, creo que sí. Navidad en el barrio. Si alguien o si tienen otras cosas que ustedes hacen, ya sea en su país, en su barrio, lo que sea, que nosotros no lo mencionamos, mencionen en los comentarios y nosotros lo vamos a leer también. Espérate, voy a dar una noticia. Esto se me acaba de ocurrir y tú vas a decir ahora mismo, aquí enfrente de las cámaras, si estás de acuerdo o no. Dale. A la persona que haga el mejor espérate, mejor en mi cámara. A la persona que haga el mejor comentario a este podcast, le vamos a enviar un regalo por Navidad. Vamos a hacerlo. ¿Lo hacemos? Sí. Lo hacemos. Un Lo regalito. hacemos. Un regalo, un detalle. Un detalle, Porque vaya. este podcast está empezando, pero le vamos a hacer un detalle. Un detallito. Ya saben, suscríbanse, Tienen que estar suscritos, las notificaciones activadas. seguirnos en y Instagram, seguirnos en seguirnos Instagram. en TikTok. No, TikTok porque no lo hemos empezado. No, pero no tienen que seguir. Bueno, vaya, se la vamos a chancear ahí. Instagram, YouTube, notificación activada y comentarios. En todos todas los las videos. plataformas de Islanders Podcasts. Ya ustedes saben ya. Nos vemos en la próxima. Mauro Farías, Oliver Sánchez. chao. See you later. Ay.